Bendito Dios, alabanza a Dios. Dios bendiga su vida, mi hermano, mi hermana, Dios le bendiga. Es una bendición compartir esta palabra, la nube espesa de gloria. La nube espesa de gloria. Para poder yo enseñar este tema o exponer este tema es porque yo he tenido una experiencia con la nube de gloria, con esa nube espesa de Jehová. Y vamos a tomar de la palabra de Dios en Éxodo capítulo 19, versículo 9, versículo 16. Éxodo capítulo 19, versículo 9, versículo 16. Como tema, la nube espesa de gloria. Es una experiencia sobrenatural que Moisés y el pueblo tuvieron de parte de Dios. Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y el Espíritu Santo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que crean para siempre, para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Versículo 16. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Bendito es Jehová, Dios de los ejércitos. Cuando Dios llama a Moisés a libertar al pueblo de Israel de las manos de los egipcios, de las manos del faraón, Dios establece a Moisés como un gobernador del pueblo de Israel, como un caudillo, como un líder principal. Y dice la palabra que ellos llegaron a un lugar llamado el desierto de Sinaí. Y ahí Dios empieza a manifestarse en la vida de este hombre, en la vida de Moisés, porque él va a gobernar a Israel. Y el propósito de Dios de mostrarle esta nube espesa es para que Moisés experimente una unción especial. A esta unción se le llama la unción regia. Unción regia, unción mayor, unción grande. Unción del magnífico Dios. Y Moisés tiene que saborear, tiene que experimentar en su espíritu, en su alma y en su cuerpo esta espesa nube. ¿Qué es la unción regia? ¿Para qué es la unción regia? Es para gobernar. Para gobernar como Moisés. ¿Qué experimenta un hombre o una mujer cuando siente la nube espesa de gloria del Dios Altísimo? Esta nube espesa de gloria te hace conocer lo sobrenatural de Dios. Número uno, la nube espesa de gloria te hace conocer lo sobrenatural de Dios. Número dos, te hace ver milagros en tu vida. Número 3, te da sabiduría para gobernar como Moisés. Número 4, te da temor de Dios. Te hace temblar delante de Dios. Número 5, te trae fragancia o perfume de Dios para que lo huelas. Aleluya. Para poder exponer y ser predicador y enseñador de la palabra de Dios hay que vivir experiencias.
Y este Moisés está viviendo una experiencia sobrenaturalmente de parte de Dios. Está experimentando la nube de gloria, la nube espesa, dice la palabra. Éxodo capítulo 19, verso 9. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, oiga, una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Esta nube lo satura. Esta nube es un peso de gloria. Es tan fuerte que cuando un hombre o una mujer experimenta esto, le parece que se va a morir. Porque te satura a tal grado que no te podés mover, porque es muy fuerte, es un peso de gloria. Por eso dice que es una nube espesa, es una unción regia. Y Moisés necesitaba esta experiencia, necesitaba esta nube que lo iba a llenar para poder gobernar a Israel, el pueblo de Dios. Y empieza Moisés a experimentar lo sobrenatural de Dios. Empieza a ver cosas grandes. Empieza Moisés a ver milagros extraordinarios en su vida. Empieza Moisés a recibir sabiduría para gobernar a Israel. Empieza Moisés a ser un hombre más temeroso de Dios. Empieza Moisés a oler la fragancia o el perfume de Dios. Es maravilloso poder experimentar la nube espesa de gloria. Moisés tenía que gobernar el pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Cuando esta nube de gloria visita o baja hacia un lugar, trae temor de Dios. Lo estremece a uno, lo sacude a uno. Y es saturado por la gloria de Dios, por esta espesa nube regia, que es la unción mayor que puede experimentar un hombre o una mujer. Porque Dios, el Espíritu de Dios no tiene límite. El Espíritu de Dios es infinito. Si Dios pusiese todo el peso de su gloria sobre la vida de un hombre, lo puede llegar hasta matar. Entonces hay un límite que el hombre y la mujer pueden experimentar, y es la nube de gloria espesa. Y esto va a producir, esta nube de espesa de gloria va a producir que usted y yo conozcamos a Dios mejor, y que experimentemos milagros en nuestra vida, y que tengamos mejor sabiduría, y que tengamos temor de Dios, y que experimentemos la fragancia o el olor de Dios. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte.
Aleluya. Usted puede ver que los que le siguieron a Moisés tuvieron un límite. Porque Moisés solo subió al monte. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Porque es que Dios tenía un trato especial con Moisés. Era el hombre que iba a gobernar. Para eso es la unción regia. Para eso es la nube espesa de gloria. Para que el pueblo, para que el que va a dirigir a una grey, a una iglesia o congregación, reciba conocimiento de lo sobrenatural de Dios y reciba llenura para operar en milagros cuando Dios lo permite. Reciba sabiduría, reciba temor de Dios, reciba fragancia de Dios. Todo esto tiene que experimentarlo un verdadero hombre de Dios que tiene que gobernar un pueblo, una congregación. Para eso Dios pone líderes, para dirigir a muchas congregaciones en este tiempo de la gracia. Pero necesitamos hombres, prototipos o similares a Moisés, que experimenten primero, que experimenten primero la nube espesa de gloria. ¿Cómo alguien puede hablar de lo sobrenatural de Dios si nunca lo ha vivido? ¿Cómo alguien puede hablar de milagros si nunca lo ha vivido? ¿Cómo alguien puede hablar de sabiduría si no tiene sabiduría? ¿Cómo alguien puede hablar del temor de Dios si nunca ha sido sacudido? ¿Cómo alguien puede hablar de la fragancia o perfume de Dios si nunca lo ha olido? Son tiempos que Dios quiere hombres verdaderos, mujeres verdaderas para ministrar en los altares, que conozcan la nube espesa de gloria, esa unción regia. La nube espesa de gloria nos satura, nos llena, nos trae paz, nos trae gozo, nos trae amor, nos trae una fe mayor, porque ya no hay duda de la existencia de Dios. Hay gente que conoce a Dios porque solo ve lo que ve con sus ojos, ve el cielo, ve las estrellas, ve el sol, ve la luna, por eso saben que Dios existe. Ve la lluvia que cae, ve las plantas, ve los animales, la creación de Dios es lo que puede ver. Pero quizás nunca ha tenido experiencia como la tuvo Moisés y el pueblo. Es necesario en este tiempo, como hombres de Dios y como mujeres de Dios, que experimentemos esta gloria, esta nube espesa, esta unción mayor. Jesucristo, el Hijo de Dios, caminó bajo la nube, caminó bajo esta nube espesa. Cuando Cristo llegaba a un lugar, había explosión de milagros, habían sanidades, liberaciones. En cierta ocasión se le abrieron los ojos a unos discípulos para que vieran la nube que los estaba cubriendo. Y ellos pudieron ver que ahí estaba Elías y Moisés bajo esa nube. Pero esa era la nube que caminaba con mi Cristo, la nube espesa de gloria. Lo sobrenaturalmente de Dios. Por eso hay muchas personas que no tienen sabiduría, porque no conocen a Dios. Y estoy hablando de sabiduría de la palabra de Dios. El hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que tener sabiduría, conocimiento y entendimiento y revelación de parte de Dios para poder enseñar a otros. Por eso Dios le está dando una experiencia a Moisés, porque él se va a encargar de dirigir un pueblo, de gobernar un pueblo. Y no lo puede mandar a gobernar este pueblo sin antes darle estas experiencias de su nube, de esa espesa nube de gloria. Empiezan a caminar el desierto. Capítulo 19, verso 1 de Éxodo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto,
En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acamparon ahí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras y dirás a los hijos de Israel, que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. El pueblo estaba oyendo lo que Dios le estaba hablando a Moisés. Pero el que estaba experimentando mayormente esta nube espesa era Moisés. Y el pueblo estaba recibiendo ahí su poquito de la gloria de Dios. Aleluya. Moisés empezó a gobernar Israel y Dios se manifestó en la vida de este hombre sobrenaturalmente en diferentes tiempos mediante el proceso del caminar en este desierto. Moisés vio la nube de gloria, esa nube que lo cubría por el día para que el sol no les diese calor o los quemara. Esa nube fresca, esa unción regia sobrenaturalmente de Dios. Y empezó Moisés a experimentar milagros. Y empezó Moisés a tener sabiduría de parte de Dios para gobernar este pueblo. Y Moisés era un hombre muy temeroso de Dios. Moisés era un hombre que experimentó la fragancia de la unción de Dios. Aleluya. Así quiere Dios estos tiempos. Que nosotros seamos similares. Quizás no igual a Moisés. Porque el único que ha sido mayor en la tierra en milagros que Moisés solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero sí es necesario que conozcamos la nube espesa de gloria, esta unción regia, esta unción grande, esta unción mayor. Unción espesa, que satura, que llena, que te marca para toda una vida, que te hace siempre pensar en esa experiencia que viviste o que la estás viviendo. Es por eso que para poder predicar y enseñar, lo dije al principio, hay que tener experiencia sobrenaturalmente con Dios. Dios siempre que ha llamado a un hombre, lo primero que le ha dado es una experiencia sobrenatural. Vaya usted a la palabra, el llamado del apóstol Pablo, cuando lo hizo que se cayese del caballo, lo tumbó del caballo, como decimos los hondureños, cayó en tierra. Pablo pudo ver aquella gloria, aquella luz, que hasta lo dejó ciego, y escuchó la voz. He ahí el llamado de Pablo. Dios lo estaba llamando de una manera sobrenaturalmente. Isaías capítulo 6, podemos ver el llamado de Isaías, que Isaías vio al Señor con sus ojos. Así lo mismo Moisés experimentó, lo mismo David. Todos los siervos de Dios, las siervas de Dios, que van a predicar y enseñar el evangelio, tienen que experimentar la gloria de Dios. Vamos a Hechos, en su capítulo 2, verso 17.
Hechos capítulo 2, verso 17 y el 18. Uramanda, Aribaso, Kiamanda, Arabasoba. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Cuándo? Cuando experimenten, dice, y derramaré de mi espíritu. Cuando experimenten esta nube de gloria, cuando experimenten el poder del Espíritu Santo, entonces dice Dios, aleluya, profetizarán, o sea, predicarán, enseñarán mi palabra. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Pero es primero que hay que experimentar la gloria de Dios para poder predicar y enseñar bien de parte de Dios. Para ser un buen testigo. Aleluya. Para poder hablar de Dios hay que conocerlo. Para poder hablar del Espíritu Santo hay que conocerlo. Para poder hablar de Cristo hay que conocerlo. Aleluya. Es tiempo que nos humillemos y busquemos el rostro de Dios y pidamos tener experiencias como Moisés para poder hablar, para poder expresar y hablar de parte de Dios a otras personas. La nube espesa de gloria, esa unción regia para gobernar. Esa unción es para ministros, para siervos y siervas que quieren predicar el evangelio de Cristo en estos tiempos de la gracia. Esa unción nos va a hacer experimentar cosas maravillosas en nuestro caminar, en la perseverancia de este camino de la gracia de Cristo. Cristo pronto viene a llevar a una iglesia que está llena del Espíritu Santo, que tiene su palabra, una iglesia que le conoce, una iglesia que ha saboreado lo sobrenatural de Dios. Dios te guarde y Dios te bendiga. Amén y amén.